Mi nombre es Elizabeth Lely López Rodríguez y vamos a hablar sobre la educación tradicional, el cual es el primer modelo que abordaremos en este video. El modelo tradicional en la educación formó a la escuela y se arraigó a la cultura escolar de los diversos centros escolares, que hasta el día de hoy permanece en algunos aspectos, por ejemplo, en la organización del aula, de los escenarios y de aquellos espacios convencionales de enseñanza. Difiere de los métodos alternativos propuestos por los actuales programas educativos y las exigencias de la globalización, puesto que el modelo tradicional reconoce esta filosofía conductista y constructivista a través de modelos, a través de estrategias, a través también de corrientes teóricas. Hasta el día de hoy, el modelo tradicional sigue perdurando y se ha permeado en algunos aspectos de la educación actual, tal como la organización de la escuela. O sea, desde el modelo tradicional se reconoce que hay un profesor quien guía el proceso y que es necesario para mediarlo, que anteriormente era reconocido como el agente más importante y como el sujeto que poseía la información y que hacía que los aprendientes o en ese momento los estudiantes la repitieran. Actualmente, pues ha cambiado un poco las tareas que fungen, pero siguen existiendo estos roles. También sigue existiendo la escuela como espacio convencional en cuestión al sistema. Aún existen las escuelas en donde existe una organización rígida porque es necesario tener una estructura que claro que ahorita se ha permeado de otras características humanistas que reconocen las actuales metodologías, pero que aún así siguen siendo parte de un antecedente, ¿no? La educación tradicional por mucho tiempo se reconoció como una de los paradigmas que construyeron o que forjaron a muchas de las generaciones a través de aptitudes y actitudes que les dieron valor para presentarse a enfrentar conflictos, para resolver problemas. También se reconoce esta parte de la obediencia y también se basaba mucho en principios de la religión, es decir, que anteriormente la educación no era del todo laica porque se basaba en valores que venían de la religión. Ahorita se contrapone con los nuevos paradigmas y la educación tradicional, pues se ha ido limitando a participar porque ahora se reconoce un nuevo mundo, el mundo globalizado, la información fluye y cambia cada momento. Esto quiere decir que ha hecho que la educación también innove y por lo tanto la educación tradicional ha empezado a fracturarse y se ha empezado a descomponer y a recuperar pequeñas partes que son importantes para mantener el control y para tener un seguimiento del proceso, tal como sucede en las evaluaciones. Las evaluaciones desde la escuela tradicional era necesario tener una calificación, era necesario un valor numérico que aún en los actuales programas, en los actuales modelos, pues se sigue necesitando un número. Sin embargo, también ya existen otras metodologías que varían de escenarios, ya han trasladado en algunos lugares la escuela de un lugar convencional a la casa, a los centros culturales y también ha transformado el rol del docente y pues ya no es quien tiene toda la razón, sino que también es un ser, un agente que está aprendiendo en el proceso. Ahora bien, hablaremos sobre el modelo de institución libre de enseñanza, ILE. Nació en España en 1876 como resultado de la asociación de un grupo de catedráticos y profesores auxiliares de universidades e institutos. Entre sus principales características sobresale la educación de los alumnos en una escuela mixta en relación
a hombres y mujeres, pero también en torno a los niveles comprendidos desde primaria, secundaria y estudios universitarios, con una visión de coeducación en donde se fortaleciera la convivencia entre la diversidad, que al mismo tiempo erradicara la discriminación, especialmente en mujeres. Buscaba despertar el interés por el conocimiento, la cultura y la creación de comunidades de aprendizaje, donde se respetara las individualidades. Además, se establecieron estrategias como la lectura de portadores textuales que abonaran a la apropiación de la cultura. Esto hacía referencia a textos especialmente literarios que ahondaran en esta parte cultural y esa parte también cognitiva. Las excursiones también fueron una de las estrategias que potenciaba el interés. Su fin era generar interés y curiosidad, además que se valoraba una formación integral, puesto que no solo reconocía el aprendizaje desde la dimensión cognitiva, sino también de la forma corporal. Reconocía el cuerpo como un parte de un todo. Entonces, permitía que el conocimiento también fuera aplicativo. En esta institución se dio pues un pequeño paréntesis debido a la Guerra Civil Española, y fue hasta 1978 que se reincorpora gracias a la institución. Este modelo valora mucho el desarrollo de la curiosidad y de la cultura. De hecho, su fin era ahondar mucho en esta parte cognitiva, que quería generar personas cultas que al mismo tiempo pudieran convivir e intercambiar. También reconocía a la familia como un espacio para el aprendizaje. Muy bien, ahora hablaremos sobre uno de los métodos más controversiales de la educación y también que ha generado mucho revuelo, y este es Somerville. Comenzó en 1921 en Alemania, más tarde en Austria, y se estableció en Inglaterra en 1923. Gracias a Alexander Sutherland Neill, su principal interés y filosofía es mantener la estabilidad emocional antes de la adquisición de conocimiento. Se basaba en la libertad, es decir, que permitía que la existencia fuera voluntaria. No existían evaluaciones y por lo tanto no existía calificaciones. Se considera una escuela de autoorganización, de autoaprendizaje y autodeterminación en torno a los valores morales, es decir, que se iba construyendo de acuerdo a sus ideales, a su filosofía. En este método se le daba mucho el valor a la fe, pero no de la religión, sino a la fe de la bondad natural del niño, por lo que pedía una transparencia con el docente. Es decir, el docente debería generar confianza, debería de ser parte del proceso de esta forma emocional. Por lo tanto, existían conflictos. Al existir esta parte o esta condición de la libertad, existía un bombardeo por parte de los medios de comunicación, de los medios también en cuestión a la parte pedagógica. Existía un bombardeo de críticas porque se decía pues la libertad en esas condiciones, y es claro, se puede convertir en libertinaje, y el hecho de darle al niño las condiciones para que se sienta bien o para que no viva la inestabilidad, lo vulneraba, porque el momento de que se enfrentara a la vida, al momento de que se enfrentara a un contexto en donde no todo estuviera controlado o que no todo estuviera arreglado a las condiciones del niño, pues se iba a enfrentar a un conflicto, se iba a enfrentar a una inestabilidad que le iba a impedir reaccionar o tener estabilidad de resolver conflictos, porque las condiciones ya no iban a estar adecuadas a sus características, iba a ser la realidad, y por lo tanto existía una exigencia para que este método pues recuperara esta parte del aprendizaje y del la verdadera estabilidad emocional, que es resolver conflictos, que es establecer relaciones y que aprendiera a lidiar con los cambios. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Quetzali y el día de hoy vengo a hablarles sobre dos métodos y una experiencia muy interesante sobre la educación y cómo es que esta ha transformado la experiencia y el trabajo docente.
Bien, de manera general me gustaría abordar con el primer método, el cual es el método Montessori. Este método pues es muy utilizado en preescolar, de preferencia pues en educación inicial, ya que este método se basa en la experimentación y que los alumnos pues sean personas más autónomas. Este método se clasifica o más bien se destaca por ser un método en el cual los alumnos aprenden valores, aptitudes en las cuales ellos valen por sí mismos y asimismo también la interacción. Ellos deciden la interacción y la socialización que tienen. Este método pues es muy interesante porque nos habla sobre etapas de desarrollo que van de la mano con el trabajo colaborativo. En este método nos habla profundamente sobre la importancia que tiene la experiencia, sobre la importancia que la experiencia da en el aprendizaje de los alumnos. Bien, una vez explicado de manera breve el método Montessori, también me gustaría comentarles un poco sobre el método o la experiencia Somos Agua, el cual pues consta de 4 puntos muy importantes, los cuales nos tienen que ayudar o más bien son muy útiles para el nuevo emprendimiento que se está llevando ahorita en la situación de la nueva escuela mexicana. Estos 4 puntos pues nos ayudan a hacer que el estudiante sea más crítico. Voy a comenzar con el primer punto, el cual nos habla sobre la experiencia concreta. ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Cómo es que ellos perciben la información que nosotros les estamos proporcionando? El punto número 2 es la reflexión y la observación, o sea, una observación reflexiva, en la cual, acuérdense que en la nueva escuela mexicana nos menciona que debe de ser crítica y analítica para que puedan tener un mejor aprendizaje. Posteriormente, pues la conceptualización básica o abstracta, ¿no? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es que esta información ha llegado hasta su comunidad? Y el punto número 4 es la experimentación activa. Si bien lo recuerdan, en el método Montessori yo les comenté que la experimentación es la base fundamental de ese método. Y yo creo que es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, que de manera más efectiva o la manera más efectiva de trabajar es que los niños experimenten, que trabajen, dialoguen y construyan su propio aprendizaje de acuerdo a las necesidades, a su contexto y al mundo al que se rodean y al que se van a enfrentar. Porque por supuesto debemos de tomar en cuenta que todo aprendizaje es para su futuro o su presente. Por último, voy a mencionar el método Waldorf, el cual es muy interesante. De hecho, todos los métodos mencionados en este video son de suma importancia y considero que todos los docentes debemos de recalcarlos, utilizarlos y llevarlos a cabo en nuestra práctica docente. Bien, pues esta técnica de enseñanza está basada en la filosofía y tiene un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir? Pues que reconoce aspectos físicos como las emociones, las situaciones emocionales, espirituales, mentales, cómo es que se encuentra el alumno. Creo que a veces solemos hacer caso omiso a la situación en la que se encuentra el alumno y yo creo que debemos de tratar de mejorar esas situaciones para que ellos tengan un mejor y un eficaz aprendizaje. Bien, en este método también es muy interesante como los que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque nos hace que los alumnos sean libres a la hora de aprender, que sean autónomos y sobre todo pues que su conocimiento se va basando de acuerdo al propio estilo de aprendizaje o al camino que tú como docente lo vas a guiar. Entonces, es muy importante considerar que estos 3 métodos que te acaba de mencionar tu servidora van de la mano con la experiencia. ¿Qué es lo que los niños tienen que hacer sin que sigan reglas como tal? A lo que voy es que ellos mismos van construyendo su aprendizaje y únicamente nosotros somos los mediadores. Debemos de dejar esa situación tradicionalista de receptor
y transmisor. No, al contrario, debemos de ser una guía entre todos, apoyarnos y obtener mejores resultados en el aprendizaje. Hola, ¿qué tal, compañeros? Hoy les vengo a presentar 3 métodos educativos. El primero del que yo les vengo a hablar es el método Homeschool Hill, que está basado, que nos quiere decir que es educación en casa. Esta es una forma educativa y es una alternativa que se está considerando por parte de algunas personas, que consiste en educar a los alumnos en su hogar, puesto que los alumnos se sienten más cómodos, se sienten más, unas personas más desarrolladas y pueden llegar a tener mejor capacidad de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Pues dice que los alumnos se encargan de aprender de manera continua dentro de casa, pero sin salir de casa. Por las características de aprendizaje de los niños y los niños, pues se basan en apoyar resultados que se dan continuamente dentro de casa y fortalecer estas habilidades que se desarrollan con este tipo de método, tanto como los niños y los jóvenes, que actualmente pues muchos de estos no cursan la educación básica y utilizan este método porque este método les ha funcionado. Pues podemos, aunado de esto, podemos entender, comprender cómo se va desarrollando este método. El segundo método del que yo les vengo a hablar es el método común. Es un método de aprendizaje individual que permite que cada alumno o cada estudiante se desarrolle conforme a su nivel académico, independientemente de si un alumno lo tengo en primero de primaria y otro alumno lo tengo en sexto. El alumno se puede desarrollar al grado de ir saltando grupos. Entonces, es el grado de madurez que nosotros le demos el sentido al aprendizaje de los niños, y vemos a más allá del nivel del grado escolar. Entonces, muchas de estas veces estos niños avanzan más allá del grado escolar. ¿Cómo? Pues aunado a esto, pues está este método, que es el método común, que pues como lo acabo de repetir, que es un método de aprendizaje individualizado, que permite que cada estudiante conforme un nivel educativo no de acuerdo a su nivel académico, sino al confortable en el que está. Y por último, el sistema de finlandés educativo nos dice que este sistema finlandés permite formar pertinentemente que tiene que asistir a la escuela obligatoria los alumnos. O sea que los alumnos tienen que cursar los primeros 3 años de preescolar, los 6 años de primaria, los 3 años de secundaria. Entonces, esto, aunado a eso, pues nos da que el niño tenga una maduración educativa obligatoria durante estos años, que esto le permita desarrollar su cerebro, que esto le permita desarrollar ciertas características que ya tuvo, como la socialización, las habilidades artísticas, las habilidades deportivas. Pues esto hay en muy pocos colegios, a veces se lo permiten desarrollarse. Entonces, durante este método, pues nos resulta que el alumno tiene que terminar de concretar la maduración de su cerebro.